Ahora que estábamos leyendo, no sé si los hermanos se dieron cuenta de qué se está hablando en esta ocasión. Es diferente, pareciera que fuera como continuación del día de ayer, pero hay una diferencia. ¿Alguien se dio cuenta? Iniciamos con una pregunta. Uy, sí hace falta. Sí hace. Iniciamos con una pregunta. ¿Saben de qué se estaba hablando? Ahora que leíamos. Pregunta. De 10 amigos. Primera respuesta de 10 amigos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? De 5 amigos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿De qué se estaba hablando? No sé si se dieron cuenta o si estamos haciendo la lectura, si estábamos haciendo la lectura al tiempo. Aquí hay mucha sabiduría, hay muchos hermanos en este momento. Y a medida que íbamos leyendo, los versículos no les hizo pensar de qué está hablando Dios. Contra Jerusalén, yo llegué tarde. Bueno, bien. La hermana tiene excusa porque no escuchó la lectura. ¿No se dieron cuenta de qué se está hablando? Vamos a mirar una pista. Llegué tarde también. De las naciones puede ser. Bueno, yo no fui al live de ayer. Ah, ya. Ayer era de Jerusalén. Destrucción de Tiro. Ya por ahí se está acercando. Ya por ahí, destrucción de la misericordia de Dios. No, se acercó más. ¿Quién dijo destrucción? Juicio. Se están acercando más. Más. Destrucción de Tiro. Juicio. Bueno, la ira de Dios se están acercando más. Ya los hermanos se están acercando. Juicio de Tiro. La reunión. Bueno, no sé si se dieron cuenta de una peculiaridad que hubo en tres versículos en especial. El versículo 12, el 17 y el 21. El 21 es el último, este tiene 21 versículos. El 12, el 17 y el 21. Vamos a leer esos tres versículos. Presten atención y ahí se van a dar cuenta de qué se está hablando. Escribió: la condenación pareciera el infierno. Profecía contra Tiro. Vamos a leer esos tres versículos. Presten atención. Vamos a leer esos tres versículos. ¿Cuáles? El 12, el 17 y el 21. Escuchen atentamente. Está en clave. Bueno, eso está escrito en clave, ya sabemos por qué. Bueno, ya se van a dar cuenta por qué. Dice el 12: y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Más adelante decía sobre las aguas del mar. No sé si se dieron cuenta también eso. Aquí dice tu polvo sobre las aguas. Bueno, ¿qué libro estamos leyendo? Ezequiel capítulo 26. Y el 17 dice: y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú poblada por gente de mar? Ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ya llevamos dos de los tres versículos que les digo que al leer esos tres versículos se van a dar cuenta. Y el versículo 21, el último, ¿qué dice el versículo 21? Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. ¿Ya se dieron cuenta de qué se está hablando? Ahora sí, ya se hizo más evidente. La próxima respuesta yo creo que va a salir. Vamos a ver, en ese momento, vamos a ver, suena así, redoble los tambores, tarán. ¿Quién lo va a escribir? Vamos a ver quién lo escribe. Estoy esperando. Pecado se acercó más. El que más se ha acercado hasta ahora. Luis se acercó más. Pero se acercó mucho.
Vamos a ver más pistas. Ahora que dijeron juicio. Vamos a leer, vamos, juicio contra el pecado, las naciones. Vamos a leer otro versículo ahora en el Nuevo Testamento. Cuando lo leamos en el Nuevo Testamento va a quedar más claro. Vamos a leer Juan 16, versículo 10. Vamos a mirar. Juan 16, versículo 10. Vamos a leer. Yo no. No me gusta adivinar. No, no es adivinar, por eso leímos 3 versículos. Y les dije que leyendo esos 3 versículos iban a ver las características. Vamos a leer Juan 16, 10. Juan 16, 10. Juan 16, 10. Juan 16, 10. Dice, Juan 16, 10. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por eso cuando escribieron juicio 10, sí se acercaron. De juicio, escuchen atentamente, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si leemos, ay no, saqué el cordón de ahí. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, si leo nuevamente el último versículo de Ezequiel, capítulo 26, si leo el último versículo se van a dar cuenta. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Vuelvo y leo el versículo, ahora el 11 de Juan 16. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora sí, ¿ya quedó más claro? Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Juicio contra Satanás. Ese es el juicio. Ese es el juicio. Bueno, por eso cuando el hermano escribió contra el pecado, es lo mismo. Por eso se acercó mucho. Al decir pecado, el pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? El origen del pecado es Satanás. El origen del pecado es Satanás. Cuando miramos qué cosa había en el corazón de Satanás, él dijo, subiré a lo alto, subiré en las alturas, en el cielo, en el trono de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado. El origen del pecado está ahí en ese punto. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dice, cuando el Espíritu Santo, en Juan 16, versículo desde el 7 en adelante, bueno, sobre todo desde el 8, os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. Él convencerá, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de justicia? Él nos justificó por cuanto voy al Padre. ¿Sí se acuerdan, no? Romanos 4:25. Él resucitó para nuestra justificación. Entonces, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre, ya no me van a ver. Voy al Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso cuando los hermanos, a medida que leíamos esos 3 versículos, automáticamente pensaron, ¿juicio? Sí, juicio. ¿Pero qué es el juicio? El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Al decir el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, el pecado, el reino del pecado llegó a su fin. Por eso dice, serás espanto nunca más serás, ¿cómo es que lo dice? Dice, te convertiré en espanto y dejarás de ser. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Yo no sabía lo que íbamos a leer el día de hoy, no sabía, para mí es sorpresa. No es que yo haya preparado por la mañana, haya leído, haya buscado, no. Sino que ahorita que estaba leyendo, se puede ver, por eso me sorprendió que los hermanos no lo hayan podido ver. Bueno, sí lo pudieron ver, sí lo pudieron ver. Porque cuando empezaron a escribir de juicio, el pecado, así se dieron cuenta. Estaba hablando de Satanás, solo que nos tocó leer un versículo más en el Nuevo Testamento para que todo concatenara. Está hablando, sí, el juicio. Entonces, el pecado. Ayer, no sé si fue ayer o antier, no, creo que fue ayer, que hablamos de cómo fue que el pecado pasó, en qué momento el pecado pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El pecado, ¿dónde estaba? En la humanidad. ¿Por qué Dios tuvo que decir?
¿Por qué Jesús tuvo que decir Elí, Elí, lama sabactani? ¿Sí se acuerdan, no? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús tuvo que decir así? Elí, Elí, lama sabactani cuando estaba crucificado. Dios, ¿qué relación tiene con el pecado? Pero nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado de toda la humanidad. Y ayer hablamos en qué momento el pecado de toda la humanidad pasó a nuestro Señor Jesucristo. Quienes se dieron cuenta ayer, bien, escribió, se hizo pecado por nosotros. En la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios, ¿la obra de quién es? De Dios. La obra es de Dios. ¿Quién es el que determinó que así tenía que ser? Nuestro Señor Jesucristo, Él no quería ir a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él venía a hacer la voluntad del Padre, pero Él sabía, ese día, nosotros ayer mencionamos esto, ese día su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? El juicio con el pecado es lo que leímos, bueno, sí fue ayer, porque ayer al leer el 25, inevitablemente estábamos leyendo, ya hoy se concreta todo. Ayer parecía así contra Jerusalén, ¿no? Pero hoy vemos, era contra Tiro, sí, contra Satanás. Pero luego no es una ciudad, sí. Si seguimos leyendo en la Biblia, cada que habla de Tiro, ¿de quién está hablando? De Satanás. No sé si se habían dado, porque es un lenguaje que está de esa manera como encriptado, que Satanás conoce la Biblia de memoria, Satanás se la sabe de memoria, pero Satanás no conoce el corazón de Dios. ¿Por qué Satanás no conoce el corazón de Dios? Satanás no conoce el Evangelio. El Evangelio le ha sido escondido a los ángeles. No sé si se acuerdan que hace poco consideramos eso que dice la Biblia. Los ángeles ellos anhelan ver. Pero ellos no entienden cómo las personas reciben la salvación, pero ellos anhelan ver la maravilla de Dios, el Evangelio. Ellos solamente, cuando una persona recibe ciudadanía celestial, ellos ven que esa persona pasó de ser pecador a ser justo. Pero ellos no entienden cómo fue posible. Solamente ellos se alegran, así como el Padre se alegra que hacen los ángeles, pues también se alegran. Pero no entiendo, porque si los ángeles supieran el Evangelio, Satanás recibiría la salvación. Porque la Biblia dice, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí, en Hebreos capítulo 1. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Si Satanás pudiera creer el Evangelio, Satanás podría ser salvo. Pero no. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Oiga, me gustó la idea del agua. Creo que no lo habíamos usado mucho, pero está bueno. Ayer no recuerdo quién la recomendó. Ya cuando nos íbamos a despedir, alguien escribió agua. Y yo alcancé a darle cerrar, pero alcancé a ver agua. El agua, precisamente, ahorita en el capítulo 26 se menciona, si se dieron cuenta, ¿no? Se menciona sobre todo el mar. Si se acuerdan, hay un versículo que les haga acordarse cuando se nombra el mar. En el versículo 17, leámoslo nuevamente, dice, y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar? Si se acuerdan algún versículo en la Biblia que habla del mar, y por medio del Evangelio reconcilió la tierra y el cielo. Si se acuerdan algún versículo que hable del mar, ¿por qué aquí está diciendo esto en el versículo 17? ¿Cómo pereciste tú, poblada por gente de mar? Ciudad que era alabada. Apocalipsis, el mar, bueno, el Apocalipsis también, sí, el mar entregó sus muertos, pero ¿qué otro? Bueno, les doy una pista, está en Eclesiastés. Está en Eclesiastés.
Lo dijo el hombre más sabio que ha existido. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Todos los ríos van al mar, ya, ahí está, ahí está. Pero vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué tiene que ver el mar y por qué aquí está diciendo gente de mar, poblada de gente de mar? El mar representa nuestros pensamientos. Aquí también habló del polvo, si se dieron cuenta, ¿no? También habla del polvo, creo que es en el 12. En el 12 dice, así, y tu polvo en medio de las aguas. Entonces, las aguas, cuando leemos Isaías capítulo 55, capítulo 55, versículo 10, leamos Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, 10. Isaías 55, versículo 10, que dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Pero leamos el anterior también. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En Génesis capítulo 1, Dios separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están arriba de la expansión. ¿Sí se acuerdan, no? A las aguas que están arriba de la expansión llamó cielos, y a las aguas que están debajo de la expansión llamó mares. Y esa expansión, a la expansión también, ¿cómo llamó? ¿Sí se acuerdan? El reino de los cielos, ¿dónde está? Entre lo que llamamos nubes y lo que llamamos mares. Esa expansión, eso que está entre el nivel del mar, ¿sí sabían que el mar tiene un nivel? Ese nivel se le da el valor 0. El nivel del mar es 0. Y las nubes, lo más alto. Bueno, visible. Dios lo ejemplificó con algo natural que nosotros podemos ver, el mundo espiritual. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, como dice así ya lo perdí. Bueno, Isaías 55, 9. Así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿Qué representan las aguas que están arriba? ¿Qué representan las aguas que están abajo? Desde Génesis 1, Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Las aguas de arriba representan la palabra de Dios. Pero las aguas de abajo, ¿qué representan? Los pensamientos. Las aguas que están pegadas a la tierra. El abismo. ¿Qué representa? El mundo de los pensamientos. El polvo. Los pensamientos, Satanás, Dios le dijo a Satanás, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Han visto alguna serpiente comiendo polvo? Así que saque la lengua y coma arena. No, ¿cierto? ¿Por qué dijo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida? Porque el ser humano fue hecho del polvo de la tierra. Entonces, por eso cuando leímos ahí, cuando vimos la palabra polvo, yo pensé que los hermanos rápidamente iban a decir de Satanás, pero no, me sorprendió que hubo una demora, pero sí se llegó, sí se llegó allá. El juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué es el príncipe de este mundo? Porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra y Dios le dijo a Satanás que todos los días de qué se iba a alimentar, del polvo de la tierra. Nosotros fuimos hechos de qué? Del polvo de la tierra. En Isaías 55, bueno, ya lo perdí, pero, o sea, ya me tocaría volverlo a buscar. En el versículo 7 que dice, deje el impío, se refiere a todo ser humano que está en Romanos 3:23. Cuando dice impío se refiere, o inicuo, se refiere a todo el que está en Romanos 3:23. Deje su camino, deje su pensamiento. Así dice, ¿no? Y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces,
Para que una persona pueda volverse, si está lejos de Dios, la persona no ha sido perdonada, está enemiga. Cuando la persona se vuelve a Dios, es porque esa persona ha sido perdonada. Pero para que eso suceda, la persona tiene que dejar su pensamiento, su camino, negarse a sí mismo. Toda la Biblia habla un mismo lenguaje, está hablando lo mismo. La Biblia se hizo transparente para nosotros ¿en qué momento? Al recibir la salvación. Yo les conté cómo yo recibí la salvación y a los 2 o 3 días, no tengo claro ese dato, si fue a los 2 o a los 3 días, que tuve en el trabajo una persona que me hizo una pregunta. Me dijo, quisiera que me enseñara sobre el ayuno, que le explicara sobre el ayuno. Entonces le dije en qué parte de la Biblia está, porque él me dijo, en mi congregación se habló sobre el ayuno. Y le dije, ¿sabes en qué parte está? Y él me dijo, sí, Isaías 58. Yo no sabía. Y en esa época la Biblia que yo tenía no tenía buscador, porque fue la primer Biblia. Es más, yo la metí a mi celular. Ese era el celular de tapita, un Motorola A1200. Era como el celular más sofisticado después del iPhone. Era el celular más sofisticado que le hacía competencia al iPhone. Y en ese celular yo metí la Biblia página por página, en PDF. Entonces, para buscar no era como ahora. Ahora uno escribe y ¡frum! Le sale. No, en esa época buscar tocaba así. Sí. Entonces yo tenía carpetas, varias carpetas donde había metido archivos. Entonces tenía la Biblia y él se sorprendió cuando él vio que yo abrí mi celular y me puse a buscar Isaías 58. ¡Oh! ¿Usted tiene la Biblia en el celular? Así le dije, sí. Entonces mi Biblia fue la pionera de las aplicaciones de la Biblia que hay actualmente. Es más, fui el primero en toda la faz de la tierra que tuve la Biblia en el celular. Es importante. Si los hermanos no tienen la Biblia en el celular, es importante que la tengan. Porque en cualquier momento, cuando se les ocurre algún versículo o quieran hacer alguna pregunta, ustedes lo pueden buscar. Con el buscador que hay en las aplicaciones modernas es fácil. Ustedes escriben la palabra que ustedes se acuerden y ¡frum! Rápidamente los lleva al versículo. Y rápidamente lo pueden copiar y me lo pueden enviar. Y me pueden hacer las preguntas que quieran. Tenemos nosotros un grupo de WhatsApp donde todos los hermanos que han recibido la salvación, todos los hermanos llegan a ese grupo. Hoy ingresó un hermano nuevo y cuando los hermanos ingresan, solo hay un requisito para ingresar, grabar un video dando su testimonio de salvación. Y ya hemos explicado por qué práctica no viene al tema. Entonces, si alguien quiere ingresar a ese grupo, es fácil, ¿no? Solamente nos manda el video con el testimonio de salvación, si sabe cuándo fue que recibió la salvación, y ya. El día que yo recibí la salvación, como a los 2 o 3 días, este joven me preguntó por el ayuno. Yo no sabía dónde estaba, pero él se acordaba porque le habían hablado sobre el ayuno el domingo en la iglesia donde él iba. Y él me dijo, sí, Isaías 58. Entonces, cuando miré Isaías 58, a medida que iba leyendo, ¿qué creen que pude ver? Por primera vez pude ver el Evangelio. ¿Qué cosa me llevó a darme cuenta que yo no era salvo? Para que yo recibiera la salvación, tuve que darme cuenta que no era salvo. Yo venía de imponer manos, orar en el nombre de Jesús. La gente recibía milagros, sanidad, cosas así. Pero debido a eso que yo había experimentado, mi cristianismo se basaba en mi experiencia. Y a pesar de que yo llevaba ya meses escuchando el evangelio puro, me sentaba con el pastor, cuando hubo campaña me sentaba con el evangelista y le hacía preguntas y le hacía, porque en mi celular, que tenía lapicito, yo escribía preguntas y preguntas, tenía muchas. Entonces cuando me decían, sí, puede hacerme preguntas, yo sacaba mi celular y veían cuántas tiene, como 100. ¡Uy! Y era haga preguntas y haga preguntas. Y entonces, en el celular, así cuando leí Isaías 58, le pude explicar el evangelio. ¿Qué fue lo que Dios permitió para que yo me diera cuenta que no era salvo, para que yo pudiera recibir la salvación? Yo les conté, y ahorita lo voy a resumir, ya nos pasó el tiempo, pero voy a tratar de resumirlo. Cuando el pastor, Dios le dio una sabiduría y él me invitó a un estudio bíblico. Y en el estudio bíblico, él me dijo, yo siempre les explico a ustedes el evangelio y ustedes dicen amén, amén, por supuesto, claro, y se alegran. Pero, ¿por qué ustedes no me explican el evangelio? Hagámoslo hoy así. Y leyó 8 versículos de Jeremías. Y cuando leyó esos 8 versículos dijo, ahora sean ustedes los que me explican. Yo pensé,
Eso es un concurso académico. Yo pensé, esto lo tengo ganado. Yo pensé que era algo de memoria, de inteligencia, algo así. Y cuando cogí esos versículos, llegué y lo leí así rápido. No le pude explicar. Lo leí despacito, nada. Lo leí uno por uno, renglón por renglón, palabra por palabra. No le pude explicar. Apliqué una técnica que es leer de atrás hacia adelante. Leí de atrás hacia adelante. Apliqué todas las técnicas de comprensión de lectura y no le pude explicar. En ese momento, yo les he contado, mis orejas se empezaron a poner rojas. Se me empezó a subir como la tensión. Porque yo decía, ¿cómo es posible que él pueda explicar el Evangelio y yo no? Disculpen, en ese momento mi ego estaba por los cielos, porque yo tenía el mejor puntaje de IFES, tenía así como notas elevadas académicamente. Entonces, cualquier concurso académico, yo normalmente ganaba, así fácilmente ganaba, si fuera por algo académico. Rápido, el que sepa, yo no sé qué hacer. Incluso cuando llegué a la iglesia, antes de ser salvo, preguntaron por los 12 discípulos. Y yo recuerdo que esa pregunta solo yo la contesté en medio de los justos. O sea, yo estaba en medio de justos, donde se estaba haciendo ese concurso, pero nadie más contestó. O sea, a todas las preguntas que hacían yo contestaba y mostraba la hoja ya. La otra pregunta, pero cuando los 12 yo contesté. Entonces iban yéndose los que no sabían, se iban yendo y quedé al final con una hermana que ella estudió medicina y ella también contestaba. Entonces me sorprendía cómo ella contestaba rápido así, y nos quedamos. Pero cuando el pastor hizo esa pregunta, dijo, yo siempre les predico el Evangelio y ustedes, sí, amén, pero decir amén después de que se explica, pues no tiene sentido. O sea, explíquenme ustedes, por eso les hice hoy tantas preguntas. Entonces, cuando yo no pude explicar, y todos los que estaban ahí nadie le pudo explicar, entonces le dijimos al pastor, no, sí, explíquenos. Cuando él nos explicó, todos que empezaron a decir lo que el pastor había advertido. Y el pastor había dicho, cuando yo les digo, les explico, ustedes dicen amén, amén. Pero ¿por qué ustedes no me explican? Entonces cuando él explicó, yo estaba enojado porque no le pude dar la respuesta. Pero vi que todos decían amén, amén, amén. Así hablaban como robots, amén, amén. En ese momento, yo me fui ese día con un sabor de, ¿por qué hay en él que no hay en mí? Porque cuando él explica, pues sí, así es. Claro, es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Claro, eso representa. Así, todo, el pastor lo explicaba y ahí era entendible, pero si él no lo explicaba, yo no lo podía explicar. Y ese día me fui a la casa pensando, ¿qué hay en él que no hay en mí? ¿Qué hay en él? Él no tenía estudio, él nunca había estudiado. Yo tuve un profesor de Harvard. Yo había estudiado, yo sí, como mi adolescencia, así ya les he contado, ¿no? Estudié. Pero mis domingos eran en la biblioteca, cada que podía estudié. Pero cuando estaba frente al pastor, él se le veía las manos que él había trabajado en el campo. Él había trabajado así, se le veía así. Entonces, cuando yo lo veía, yo lo menospreciaba. Yo pensaba, ¿qué me puede enseñar? Yo ya había estudiado teología en muchos institutos bíblicos así. Entonces, pero cuando él explicaba el Evangelio, ahí yo quedé pensando, hay algo en él que no está en mí, pero no es capacidad. Yo pensaba, no es capacidad, no creo que sea inteligencia, no creo. ¿Será que es que él estudió en un instituto donde le enseñan así con una rigurosidad extrema? No pueden dormir por estar estudiando. Así yo pensaba que todo era de esfuerzo. Pero no. Después de quedarme pensando en eso, no solamente fue esa noche, sino al día siguiente. Cuando llegó el domingo, el pastor predicó. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1.13. Cuando habló sobre Efesios 1.13, cuando empezó a explicar Efesios 1.13, yo pensé, ¿será que yo no tengo el Espíritu Santo? Hasta ese momento yo nunca me había cuestionado mi salvación. Que me preguntaban, ¿usted es salvo? Y yo contestaba hasta con ironía, yo, claro que soy salvo. Pero ¿por qué yo contestaba así? Claro, por supuesto. Porque yo en qué me basaba, en los milagros que yo había visto, cuando yo había impuesto mano en el nombre de Jesús y la gente se caía. Yo me apoyaba en mis experiencias. Entonces yo pensaba, por supuesto, es que el pastor no sabe. La persona, ¿quién me está haciendo esa pregunta que si soy salvo? Es que no saben mi historial. Pero yo era hijo del diablo. Yo no conocía el Evangelio. Yo no lo podía ver. Entonces, después de ese día, de que el pastor compartió sobre Efesios 1.13, a partir de ese día, yo empecé a escuchar. ¿Sabe con qué corazón empecé a escuchar?
queriendo ser salvo. ¿Qué impedía que yo pudiera recibir la salvación? Que yo estaba soportado en una mentira. Yo estaba soportado en falacias, en lo que me había enseñado el príncipe de este mundo. Yo pensaba que yo hasta ese momento había sido siervo de Dios. No, yo era siervo del diablo. Si una persona no conoce el Evangelio y no ha creído el Evangelio, no es salvo, eso es bíblico. Para que una persona sea salva, tiene que creer el Evangelio. Si no logra creer el Evangelio, no importa cuánto haya estudiado, no importa cuántos milagros haya experimentado, no importa que haya sentido así un corrientazo, frío, calor, no importa. Todo eso se puede hacer sentir por su gestión hipnótica. Cuando le dicen ciertas palabras y la persona, siento frío. Eso no es el Espíritu de Dios, ya hemos explicado. El Espíritu de Dios no se transmite porque tú sientas o no sientas, no. De esa manera no. Entonces, si yo no era hijo de Dios, ¿todo eso qué era? Pues hoy alguien me hizo una pregunta. Hoy alguien en el video, en uno de los videos, hoy subimos varios videos. Todos los días normalmente subimos varios videos, pero en uno de los videos que subimos alguien hizo una pregunta. Y la pregunta que hizo fue, ¿tú eres pastor? Así me escribió. No preguntó así. Preguntó, ¿solamente pueden predicar? ¿Cómo fue? Habló de los predicadores. Ya, en el video que hicimos diciendo que ¿qué predicador es enviado por Dios? Entonces él me preguntó, ¿los que son enviados por Dios son únicamente los pastores? Así me preguntó él. Terrible, ¿no? O sea, lo que el príncipe de este mundo ha metido en la cabeza a las personas. Entonces, ¿qué le tuve que decir? Yo le contesté, yo tuve el título de pastor antes de ser salvo. Cuando recibí la salvación, supe que ese título me lo habían dado personas que no habían sido enviadas por Dios. Les decían apóstol, les decían pastor, les decían evangelistas. Uno de ellos tenía un libro y en la parte trasera decía que él era doctor en divinidades. Los que me nombraron pastor no eran enviados por Dios. Entonces, si no eran enviados por Dios, en el momento que eso entró en mi corazón, ¿saben qué hice con ese título de pastor? Lo cogí así y le hice así. ¿Quién me había dado ese título de pastor? El diablo. Sí. Entonces él me estaba preguntando que si los que son enviados para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas, que si tienen que ser pastores. Entonces de esa manera le contesté, yo tenía ese título cuando no era salvo. Ahora no tengo ese título, ahora no tengo títulos, ahora no tengo ningún título, soy hermano. Pero predico el evangelio. Para predicar el evangelio se necesita haber hecho un curso, no, se necesita solamente lo que me pasó ese día. La primera vez que prediqué el evangelio, un capítulo que yo nunca había visto. O sea, sí lo había visto, pero nunca me había fijado lo que decía ahí. Cuando él ya me dijo Isaías 58, ahí habla sobre el ayuno, a medida que yo estaba leyendo, vi el evangelio. Por primera vez expliqué el evangelio. Por eso cuando alguien me dice, ¿cómo hago yo para saber si soy salvo? Lo que hice con la hermana Violeta, 3 veces. Entonces, ¿qué tuve que decirle? Le voy a dar un pasaje de la Biblia. Usted lo lee y me explica el evangelio. Un salvo, como tiene el Espíritu de Dios, si medita sobre lo que está escrito en la palabra, puede ver el evangelio. Lo ve, porque no es algo de capacidad cognitiva o inteligencia, no. El evangelio, el pastor a quien yo envidié, ¿sí? Que si era pastor, o sea, un justo, el que me hizo esa prueba, él no tenía ninguna capacidad. En ese momento, inclusive, no sé si ustedes han visto la hora piadosa, cuando él lee re mal. O sea, coloca plural donde no hay plural, lee sin comas, sin tildes. Inclusive, cuando él compartió sobre Diótrefes, él no pudo decir Diótrefes. Es una palabra que está ahí escrita, y ahí se ve dónde está el acento y todo, pero él decía Diotrefes, o sea, ni sabe leer coma ni nada, pero cuando él predica el evangelio, el espíritu que está en él es el mismo espíritu que está en ti. Si tú eres salvo, el mismo espíritu que está en cualquier salvo está también en ti. Por eso, las personas cuando abren la boca, solamente necesitan abrir, si es justo, solo necesita abrir la boca. ¿Y quién la llena? Dios la llena. El justo no necesita ser inteligente, tener un cociente intelectual alto. No, solamente necesita ¿qué cosa? Ser justo. Con que sea justo, es sellado por el Espíritu Santo. Dios lo usa
si la persona le cree a la palabra. Si le cree a la palabra, solo abre la boca. Ay, pero es que voy a estar en medio de diputados y concejales. No mire, no mire la apariencia. Dios dijo, no mire la apariencia. No mire a su parecer, no mire que están vestidos con un traje de $1,000, tienen una chaqueta de $1,000, una corbata de $500. No mire eso. Usted, aunque usted esté mal con ropa sucia, estaba trabajando, ese día estaba debajo del vehículo y se fue así con grasa, hay diputados. Usted tiene algo que ellos no tienen, usted tiene la salvación. Ellos están yendo ¿a dónde? Al infierno. Ellos fueron juzgados. El juicio, hoy leímos el juicio. ¿Quién fue juzgado? Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son representantes de Satanás? Todo el que dice que es pecador es representante de Satanás. Así le digan apóstol, así le digan pastor. Aquí en las mega iglesias que yo estoy, a los pastores les dicen apóstol. Así le digan apóstol, le digan pastor, así le digan doctor en divinidades. Si es pecador, es un ministro de Satanás, porque no ha recibido la salvación. Y bueno, nos hemos pasado bastante. Si tú quieres conocer más cómo recibir la salvación, es decir, qué es el Evangelio, cuando una persona logre creer el Evangelio, recibe la salvación. Si quieres conocer cómo recibir la salvación, aquí en este perfil, o también este mismo nombre, escrito está también el mismo nombre de este perfil, pero en YouTube, allá tenemos material, basta prédicas completas. El hermano Pedro Wilches, Dios lo usa de una manera poderosísima para predicar el Evangelio. Él es una persona, hablando de una persona muy sencilla, no tiene superinteligencia, no tiene nada de eso, pero Dios lo usa. A varias personas yo les he predicado durante meses, y llega Pedro Wilches y comparte 1 hora, y las personas reciben la salvación, y yo les he predicado, no, ¿usted por qué no entiende? No se trata de entender. Cuando Pedro Wilches comparte, las personas reciben así, así. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy nombrando esto? Porque nosotros tenemos bastante material. Tenemos bastante material allá en YouTube. Tenemos prédicas como... Hace poquito subimos un video de Pedro Wilches corto también. Y también hay personas que con ese video, ¡buah!, solo con ese video cortito. Entonces, ¿quieren conocer más exactamente y profundamente sobre la salvación? Miren el material que tenemos allá. Ya está, solo es verlo. Hay personas que han recibido, porque el Espíritu se transmite a través de la palabra. Antes no sabíamos eso. Para nosotros tenía que ser presencial, teníamos que estar así en una aula donde hay tantas personas sentadas. No, ya no. Ya descubrimos algo. La palabra es la que salva. En la palabra está el poder. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si ustedes ven un video de un justo, aunque no sea en tiempo real, aunque sea así una grabación, pero ahí está el poder de Dios en la palabra. Lo que salva es la palabra. Bueno, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es meditar sobre tu palabra. Cuán hermoso es meditar sobre ese tesoro que está para algunas personas como escondido, pareciera como encriptado, no se puede entender fácilmente porque no es de entender. Tiene la persona, si haya la misericordia, Dios le extiende la salvación. Si la persona no haya la misericordia, un corazón soberbio, altivo, arrogante, que crea que ya es hijo de Dios por las cosas que ha hecho como me pasaba a mí, de esa manera nadie puede recibir la salvación. Si el corazón no es humillado, no es quebrantado, no puede recibir la salvación. Ten misericordia, Padre, de las personas que se han conectado. ¿Cuántas personas llevan bastantes meses escuchando la palabra y todavía no han podido ser sellados por el Espíritu? Permite que se den cuenta. Quienes no son salvos, se den cuenta. Si no lo son, para que puedan escuchar queriendo recibir. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Me gustó lo de la agüita. Está bueno. No tiene uno que quedar carraspeado. Todos los días estamos compartiendo tanto por la noche como por la mañana. Por la noche, a esta hora, se nos pasó. Estamos finalizando a las 1:30. Hoy nos pasamos 17 minutos. Pero estamos finalizando y estamos empezando a la hora en punto. Todas las noches. Y mañana estamos comenzando a las 7 hora de Colombia, Ecuador, Perú.
Si tú estás en Chile o en Argentina son 2 horas más, ¿no? Porque Argentina está más hacia allá. Aquí queda Colombia, Chile, Perú y Argentina mirando el mapa, no está en la misma línea, sino está así. Entonces son 2 horas más, ¿no? Las 23 horas, dijo la hermana, a Chile y Argentina igual, tienen como el mismo uso horario. Si estás en Los Ángeles, pues aquí están las 7 de la mañana, sería 1, 2, 3, 4 horas menos. Serían las 3 de la mañana. Bueno, todos los días a las 7 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú. Eso, nos vemos dentro de poco.